Amigos televidentes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más aquí a Temas y Gente Regional desde la red Décima Televisión. Estamos transmitiendo para nuestros canales tradicionales y también estamos transmitiendo a través de redes sociales. Estamos llevando nuestros programas, nuestras noticias allí donde usted está. Y usted está siempre en redes sociales, nos damos cuenta por el gran grado de interacción que tenemos en nuestras publicaciones en YouTube, en Facebook y en nuestra página web. Y ahora también vamos a comenzar a través de Instagram a entregarle nuestros contenidos. Así que, por supuesto, Twitter también se hace presente. Estamos a través de Facebook con un Facebook Live transmitiendo este programa el día de hoy, donde vamos a abordar un tema que es de vital importancia, sobre todo si nos situamos hoy en la comuna de Ancud. Un problema que amenaza con extenderse a otros territorios del archipiélago de Chiloé y dice relación con nuestros desechos, la basura. Cuando se inició este problema en Ancud, algunos representantes de otras comunas de Chiloé lo vieron como un problema ajenos a su área territorial. Sin embargo, tomando como referencia lo que le sucedió a Ancud con el colapso de su vertedero, hoy obligó a los ediles de muchas comunas del archipiélago a ver cómo estaban las cosas en casa, en su propia comuna. Y se han dado cuenta que también es una bomba de tiempo el tema de los residuos en sus comunas. Es decir, que los vertederos tienen una fecha de caducidad en cada una de las comunas. Esto obliga probablemente a recuperar la idea de minga, de trabajo comunitario para resolver un problema en común de las comunas del archipiélago de Chiloé. Y de pronto es mejor que sea así porque si es un problema común, todos van a poner esfuerzos en solucionar el problema. El tema de la basura no es un problema de Ancud. El problema de la basura es un problema del archipiélago de Chiloé. Y es más, le comento que si Ancud tiene una crisis sanitaria, eso puede afectar al turismo no solamente de Ancud, sino también al turismo de todo el archipiélago, porque la información que se exporta hacia el continente, de alguna manera, podría afectar a todos. Así que es hora de mirar el problema como algo en común que tienen las comunas de Chiloé. Bueno, para hablar del tema de la basura y de esto que ocurrió en la comuna de Ancud, donde se ha declarado emergencia sanitaria, hoy día hemos invitado a un concejal de la comuna, un concejal que se ha mostrado bastante preocupado por este problema y bastante preocupado también por la solución de este problema. Está junto a nosotros el concejal por la comuna de Ancud. Él viene de la tienda política del Partido Socialista, don Nelson Delgado, a quien le damos una cordial bienvenida. Bienvenido, Nelson, a los estudios de Décima Televisión. Hola, Claudio. Agradecer primero que todo la posibilidad de poder comentar temas que son relevantes para la comuna de Ancud, la provincia de Chiloé y por qué no decirlo también por la región, como es el tema del manejo de la basura, que ha sido un tema que ha generado una crisis que se veía venir, pero que nadie se hacía cargo y que hoy día estalló, podríamos decir, en nuestras manos y tenemos un problema grave aquí en la comuna de Ancud, pero también en la provincia de Chiloé. Exactamente. Qué bueno que lo enfoquemos en ese punto. ¿Sabes por qué, Nelson? Porque algunos alcaldes se portaron de forma mezquina, egoísta, cuando le estalló este problema a Ancud, ¿ya? Y hoy se están dando cuenta que ese problema que tiene Ancud también les va a afectar a ellos. Así es, lo verdad es que el tema de la basura de hace bastante tiempo ya ha sido una preocupación que se ha manejado en forma interna en las administraciones comunales. Es como un fierro caliente que nadie quería tomarlo. Exactamente. Y cuando la comunidad de repente señala de que no se ha hecho nada en el pasado, eso no es tan así. Podemos poner el ejemplo de nuestra comuna. En la comuna de Ancud nosotros, bueno, la ciudadanía debe saber que yo en el caso mío y varios otros colegas venimos de un segundo periodo ya. Okay. Hemos estado hasta la altura ya 6 años en el Consejo Municipal y el primer periodo que nosotros nos tocó abordar este tema también se hizo, por ejemplo, acciones que permitieron de alguna forma empezar a enfrentar el problema. Por un lado,
como tú señalabas en la introducción, varios de los vertederos provinciales, o por no decir todos, tienen problemas graves que de alguna forma la autoridad sanitaria lo ha estado sumariando, lo ha estado aplicando multas y todos tienen problemas, incluido el nuestro en su oportunidad. Claro. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como comuna? De alguna forma, como se dice vulgarmente, agarramos el toro por las astas y empezamos a hacer algunas acciones. ¿Cuáles fueron las acciones? Por un lado, por ejemplo, de responder, ¿cierto?, a los requerimientos de la autoridad sanitaria, en el sentido de darle mejor manejo, ¿cierto?, al vertedero de Huicha. Y las personas que conocieron el vertedero anterior, ¿cierto?, cuando llegaba y se tiraba la basura, se dejaba expuesta, llegaban pájaros, vectores. Es lo conocido como basural. Es basural, como basural. Incluso, ese concepto cambió en un momento. claro, incluso si tú supiste, hubieran muchas de las casas que estaban alrededor del vertedero estaban sumidas en la basura. Eso fue una cosa que de alguna forma provocó una crisis tremenda, que no se divulgó mucho a la opinión pública. Correcto. Y después empezamos a hacer acciones para de alguna forma empezar a manejar de mejor forma ese vertedero. Y hoy día tenemos, si tú te vas a pegar una vuelta al vertedero de Huicha, vas a ver que hay una torta, ¿cierto?, ahí, como se dice vulgarmente, que está compactada, que se le hizo un tratamiento con unas membranas para aislar la basura día a día, aplicarle cobertura. Y eso hizo también de que nuestro vertedero, que tenía una vida útil X, que podría haber durado, no sé, por 2 o 3 años más, se acortó porque no solo se ingresaba la basura, sino que también en la cobertura, que es los áridos con que se va tapando y se va manejando el vertedero en su oportunidad. Perfecto. Oye, yo me quiero poner en el lugar de las personas, nuestros amigos que están en sus casas, que no comprenden, y ¿sabes por qué no comprenden? Porque no se les ha informado correctamente también. Hay que socializar el problema desde la raíz. ¿Por qué tenemos el problema de la basura? ¿Por qué colapsa el vertedero de Huicha? ¿Qué sucede? Hay una cantidad de hectáreas que cumplieron su vida útil, ya no se puede depositar más basura en ese lugar, ¿eso es? Claro, como tú señalas, la capacidad que tenía el vertedero era mínima. Estamos hablando de una cantidad de que pasa un poquito más de media hectárea que tiene el vertedero en sí. Que cuando se empieza a manejar como debiera haberse manejado, con las coberturas que te digo, la aislación, las instalaciones para los líquidos percolados, para el tema de los gases, se empieza a consumir más rápidamente la capacidad, porque se empieza no solo, como te decía anteriormente, a ingresar basura, sino que también cobertura, que eso va aumentando, ¿cierto?, los volúmenes depositados en el vertedero. Perfecto, perfecto. Se termina, ¿cierto?, la capacidad del vertedero y no nos queda otra más que cerrarlo. O sea, ese es el plan que se hizo, sin contratar felizmente una empresa que con mucho conocimiento en estos temas de manejo y cerrado de vertedero, y felizmente hoy día tenemos un vertedero que se cerró muy bien y que hoy día empieza, ¿cierto?, un proceso de mantención, porque ahí tiene que verse cómo evoluciona, ¿cierto?, el tema de los gases que está generando la basura, cómo evolucionan los líquidos percolados, que de alguna forma se recolectan en un sistema que tiene de cámara, y todo un tema. Es un manejo que viene de aquí para adelante, pero nos quedamos sin lugar donde depositar la basura. Perfecto. Ahora ya, es un tema físico, el tema colapsó porque ya no hay más espacio en ese lugar que estaba determinado. ¿Cuándo se hace el análisis, en qué año se hace el análisis que esto iba a colapsar en un momento determinado? Porque aquí hay mediciones objetivas hechas por profesionales que te dicen enero o marzo de 2019 este vertedero ya no da para más. ¿Cuándo se tenía ese antecedente que iba a colapsar el vertedero en la comuna de Ancud? Nosotros, como te decía, en el periodo lo analizamos varias veces y sabíamos que... ¿En el periodo de qué alcalde? Del alcalde la señora Soledad Moreno. Soledad Moreno. Sí, analizamos la situación, el tema. Y veamos que, por ejemplo, el tema el vertedero iba a colapsar en algún momento, no teníamos la certeza, porque lo que pasa es que hasta hoy día, con el manejo de la crisis, de alguna forma, como vamos a dar en el punto, hoy día de alguna forma vamos a tener información real de cuánta basura generamos en la comuna de Ancud, porque estamos entregando camiones completos del lugar donde se va a disponer. Antes no teníamos ese dato duro, por lo tanto no sabíamos la cantidad exacta que iba a vertedero, y no sabíamos también la capacidad que teníamos para depositar. Por lo tanto,
había información más o menos estimativa de cuánto se iba a demorar, pero los primeros cálculos se hicieron que iba a estar el 2020, más o menos un año más, por ejemplo, de vida útil, pero sin embargo eso no fue así. Okay. Un error de cálculo en un año. Justamente por el tema que te digo yo, que no teníamos certeza de la cantidad exacta Perfecto. de basura que estaba generando la comuna de Ancud y se Okay. iba a verter. Okay. Ahora bien, sabiéndose desde administraciones anteriores que el vertedero avanzaba hacia un colapso, ¿por qué no se buscó otro lugar? La pregunta, yo me pongo lo que se pregunta la gente en la calle. ¿Por qué no se empezó a trabajar en un nuevo vertedero para la comuna de Ancud? Yo tengo entendido que hay una cantidad de hectáreas se habían comprado con ese objetivo. Se habían comprado, pero ojo, hay dos cosas acá. No sé, hoy día, los tiempos que se viven hoy día, no basta con comprar para un vertedero. Además, tienes que socializar con los vecinos que viven en el sector el proyecto que tú pretendes hacer, es decir, continuar con un vertedero en Huicha. Yo tengo entendido que los vecinos dijeron, párale, ¿no? Ahora, Claro. ¿por qué no se trabajó en una solución un poco antes, digamos? Bueno, tengo entendido que el terreno que se compró en Huilla, a la altura del parque mitológico, podríamos decir, Sí, para que la correcto. gente se sitúe, Era con ese objetivo, ¿no? era con ese objetivo, pero más que ese objetivo era de alguna forma para establecer una planta de transferencia de residuos. Una planta de transferencia. Transferencia, ¿Cuántas hectáreas son? no me recuerdo este momento, Pero pero son hartas, ¿no? son hartas hectáreas. Pero son hartas como una Pero planta. la planta de transferencia era de alguna forma para separar la basura, Sí, correcto. empezar a un proceso de reutilización o reciclar más bien dicho, para que la gente entienda. Ah, perfecto. Sin embargo, nos encontramos con otra situación que la norma sanitaria cambió el año 2015, si no mal no Ajá. recuerdo, y ya los vertederos, por ejemplo, quedaron obsoletos. Hoy día se está hablando de relleno sanitario. ¿Cuál es la diferencia entre un vertedero y un relleno sanitario? Que bueno, me quitó la. Los rellenos sanitarios incorporan de alguna forma ya más fuertemente el tema de reciclaje, el separar la basura y reciclar, porque de alguna forma es el problema que se genera o que ha generado permanentemente, porque Ok. la gente tira toda la basura y generamos grandes volúmenes. Perfecto. Pero entonces, lo aceptado, lo normado, lo legal hoy día ya no son vertederos, son Rellenos sanitarios. rellenos sanitarios, lo que incluye un. Mayor tecnología, Mayor tecnología. un componente importante de reciclaje, separación de la basura. Perfecto. Y para volver un poquito atrás, de qué es lo que se hizo, y aquí, por ejemplo, hay una cosa que tiene que la comunidad de Ancud saber. En ese periodo de la administración anterior, nosotros, preocupados por el tema, como veíamos que no había una voluntad, ¿cierto?, de los alcaldes de Chiloé de alguna forma de juntarse y abordar la situación Sí. compleja que se veía, a nosotros no nos quedó otra que buscar de alguna forma una alianza, ¿cierto?, con los municipios que estábamos más cercanos, en este caso Kemchi y Dalcahue. Ya, perfecto. Y ahí, ustedes buscaron claro, una alianza. y ¿ya? ahí, por ejemplo, se crea la Asociación de Municipalidades del Norte, que se le ha llamado, donde están participando estas tres comunas, y que uno de los temas principales era afrontar de alguna forma la búsqueda de soluciones para el tema de la basura. Por lo Ya. tanto, cuando de repente se dice que no se hizo nada, hay un ejemplo claro de que sí se hicieron acciones para de alguna forma empezar a trabajar el tema ya en esos años que teníamos antecedentes de que la vida útil de nuestro vertedero en el sector de Huilla era corta, podríamos decir. Ya, perfecto. Me voy. Ya. ¿Qué resultó de esta alianza que se hace con estas dos comunas, que es Dalcahue y Kemchi, ¿no? Talcahui y Kemchi, claro. Dalcahue y Kemchi. ¿Qué resultó de de esa alianza? Porque se comienza a discutir el tema. ¿Qué resultante? ¿Cuánto se avanzó, digamos, en lograr una solución? Mira, primero el tema de la constitución, ¿cierto? De la Asociación de Municipios es un tema complejo. Se avanzó en constituirse, en tener su personalidad jurídica. Eso ya fue un avance importante. Posteriormente se empezaron a trabajar temas entre comunas, por ejemplo, el desarrollo turístico, el tema de hacer talleres de reciclaje. Paralelamente a eso también se empezó la búsqueda de un terreno, ¿cierto?, donde poder tener un primer apronte, ¿cierto?, donde poder establecer tal vez un relleno sanitario eventualmente para las tres Sí. comunas, pero también pensando
¿por qué no decirlo también en una solución provincial? Y eso de alguna forma era el avance que había hasta el momento que de alguna forma estalló, ¿cierto?, la crisis de la basura aquí en Laguna de Ancud. Ok. Mm, a ver, estamos en un momento crítico del tema, pero queremos saber, la gente quiere saber en qué proceso se está de la solución y cuál es la solución que se proyecta en el corto plazo respecto a este problema. ¿Cuáles son las acciones que se han hecho, ustedes como consejo, que han hecho como para solucionar el problema que ya tenemos encima? Bueno, volviendo un poquito atrás, yo creo que hay señalar a la primera acción que se hizo una vez que se acercaba raudamente el cierre del vertedero Huicha. Nosotros como municipio, como consejo encabezado por nuestro alcalde, empezamos a buscar una solución donde de alguna forma disponer nuestros residuos domiciliarios, haciendo por un lado la conversa primero con los municipios de la provincia de Chiloé que pudieran tener capacidad y mayor amplitud, ¿cierto?, en sus vertederos para que pudiéramos hacer alguna alianza, algún convenio para poder depositar nuestros desechos. Lamentablemente esas conversas no dieron resultado y posteriormente se abocó allá a empezar a conversar con privados que tienen vertederos industriales aquí en la provincia de Chiloé, que son alrededor de tres, tengo entendido. Y finalmente se logró un convenio, un contrato, ¿cierto?, con un vertedero en el sector de Dicham, en la comuna de Chonchi, donde la historia para la opinión pública ya es todo conocido, que eso de alguna forma abortó porque a poco andar, ¿cierto?, la comunidad se alzó, se movilizó y de alguna forma la autoridad, tanto sanitaria como política, determinó el cierre temporal de ese vertedero, porque Sí. eso nunca se dijo, se dijo que había un cierre del vertedero, pero nunca se dijo que era temporal y que se le determinaron ciertas observaciones al privado para que pueda resolverlo en un periodo de 12 meses. Subsanarla en un periodo de 12 días que le dieron, Sí, correcto. incluso en esa oportunidad. Bueno, paralelamente a ese movimiento, por ejemplo, el alcalde de nuestra comuna, don Carlos Gómez, hace una jugada, podríamos decir, magistral en el sentido de solicitar al Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, que declarara, cierto, la alerta sanitaria para la comuna de Ancud por cuanto pasaban 3 o 4 días que ya estábamos con la basura acumulada y no se podía depositar en ningún sector. ¿Qué significa que esa declaración de emergencia ambiental, de crisis ambiental por parte del Ministerio de Salud? ¿Qué significa en la práctica? En la práctica, la declaratoria de alerta sanitaria para la comuna de Ancud significa que el tema ya tiene que pasar a manos de la Seremi, en este caso, la Seremi de Salud de la región de los Lagos. Ellos tienen que resolver en ese Ellos se caso. hacen cargo, ¿cierto?, de toda la problemática, tienen que de alguna forma eh, gestionar, coordinar todos los equipos que tienen que ver con el tema. Y buscar las soluciones para la emergencia, que en este caso fue de alguna forma determinar la autorización para depositar en un nuevo vertedero industrial que está ubicado en el sector de Alcagüe, en el límite con Castro. Eso de alguna forma es lo que significa el decreto de emergencia, que se hace cargo la autoridad sanitaria de manejar, ¿cierto?, obviamente coordinado con el municipio, manejar la emergencia. Y recordemos que este decreto de emergencia tiene vigencia hasta el 1 de junio. Perfecto. En este caso, ¿quién está pagando por el traslado de los residuos de la basura de Ancud hacia este vertedero de Alcagüe? ¿Se está haciendo cargo también económicamente el Ministerio de Salud? Así es, nosotros estamos pagando solamente porque nosotros para solucionar el tema del traslado, ¿cierto?, fuera de la comuna tuvimos que arrendar camiones, ¿cierto?, de una empresa porque no teníamos los camiones que tenemos nosotros que hacen el recorrido, la recorrición urbana, están cumpliendo su vida útil, no tienen las condiciones mecánicas para poder salir de la comuna, por lo tanto nos vimos obligados, ¿cierto?, a contratar una cantidad de camiones que hagan el depósito final, así que eso está siendo manejado por la autoridad sanitaria. Ok. Mira, interesante. ¿Cuál es este tema de que se haya hecho cargo el Ministerio de Salud a través de la Seremi, ¿cierto?
¿Por cuánto tiempo va a ser? ¿Por cuánto tiempo ellos atienden esta emergencia, esta declaratoria de emergencia sanitaria? Bueno, el decreto de alerta sanitaria tiene la posibilidad tiene una vigencia, como te decía anteriormente, hasta el 1 de junio, que puede ser ¿Prorrogable? prorrogable por un lado, Perfecto. pero también puede ser por menos tiempo. O sea, eso depende de Ok. la emergencia en cuanto se mantenga en el tiempo. Ahora, una vez que ya el Ministerio de Salud deja de hacerse cargo, digamos, ¿cuál es la solución al problema? Eh, Porque vimos una animadversión a recibir residuos de Ancud en otras comunas. Entonces, la pregunta del millón acá es, ¿cuál va a ser la solución una vez que ya el Ministerio de Salud termine con esta situación de alerta sanitaria o emergencia sanitaria? Bueno, decir, por ejemplo, de que en este lapso, ¿cierto? De una vez que se resuelve el tema de disposición final que ve el vertedero industrial de la comuna de Dalcahue, ¿cierto? El límite con Castro. El alcalde, ¿cierto? Viaja a Santiago a entrevistarse con la autoridad del ministerio y también con el subsecretario de Desarrollo Regional, Ok. ¿cierto? Por dos o tres temas que son más o menos puntuales. Por un lado, ¿cierto? Gestionar, ¿cierto? Los recursos necesarios para la compra de este terreno que yo te mencionaba anteriormente, que tienen las tres comunas la asociación de tres comunas del norte de la Kemchi, Dalcahue, Ancud. Un terreno de 143 hectáreas que de una forma todos supimos la noticia, ¿cierto? Que le entregaron los alcaldes, porque finalmente viajaron también los alcaldes de Kemchi y Dalcahue hacia Santiago y se reunieron con, con la autoridad allá que tienen que ver con los recursos y la noticia fue que asignaron una cantidad importante de recursos para, para esta situación, una cantidad de financiamiento de 270 millones de pesos para la compra de las 143 hectáreas que este terreno que te mencionaba. Estamos hablando ya de una situación, una solución provincial. Se está hablando de una solución eventualmente para las tres comunas, Para las tres comunas, ya. inicialmente, pero eventualmente se puede hacer una solución provincial. Ok. Pero también se destinaron ciertos 80 millones de pesos para iniciar los primeros estudios de este terreno. O sea, yo creo que lo positivo, y aquí quiero remarcar el tema, es que cuando se vino la Seremi a la comuna de Ancud, cuando se produjo la emergencia, señaló de que si los estudios, por ejemplo, que regularmente para un terreno de estas características demoran 2 o más años, se pueden hacer en 6 meses. Por lo tanto, Ah, perfecto. Atendiendo que esto es una emergencia. en una emergencia Ok. se abocan todos los equipos técnicos a trabajar sobre la situación. Y qué es lo que pienso yo, y lo dijo también el alcalde en alguna oportunidad, estando de vuelta, tengo entendido, de Santiago, de que se debería solicitar la prórroga, perdón, del crédito de emergencia sanitaria por unos 6 meses más, mientras se resuelve todo lo que tiene que ver con los estudios de este terreno que yo te mencionaba anteriormente. Yo creo que eh, por el momento, yo creo que es la única, o la solución que se está trabajando, que Es se esa. está consensuando y que se está llevando adelante como una solución definitiva para establecer un relleno sanitario en ese sector. Ya. ¿Relleno sanitario en qué sector sería? Este sector es en el sector de Taiquemó, que de alguna forma tiene los límites con Kemchi, con Dalcahue, pero también tienen algunas cercanías con nuestra comuna de Ancud. Fantástico. Ahora bien, entendemos que esto es una isla con proyección turística. El impacto que causa este relleno sanitario en ese lugar, desde el punto de vista del turismo, ¿es importante? A ver, yo creo que como tú señalas, la problemática de la basura en Chiloé tiene un componente que además somos isla y que de alguna Claro, forma agrega otro componente más a la gravedad del problema. exactamente. Y si volvemos un poquito a lo que conversamos anteriormente, mucho, me incluyo,
no teníamos idea que aquí teníamos 3 vertederos industriales que estaban recogiendo, ¿cierto?, todos los desechos de la industria salmonera. Sí, qué Tema importante no menor. tema no menor. Y importante hincarle el diente después de eso, ¿ah? Claro, porque nosotros pensábamos de que todos los desechos de la que generaba la industria se estaban yendo a vertederos que estaban fuera de la provincia y eso no es así. Exactamente. Están depositando aquí en nuestra isla. Por lo tanto, es un tema muy importante y que no deja de ser de análisis por cuanto, vuelvo a reiterar, nosotros somos isla, por lo tanto tenemos un territorio único en el país que de alguna forma hace que sea mucho más sensible Claro. el tema de la basura. Qué importante analizar ese tema porque parte de... Están colapsando nuestros vertederos y sin embargo se está recibiendo en un silencio total residuos industriales de la salmonera. Es decir, aquí hay que hacerlo tema en algún momento, hay que hacer un análisis profundo de aquello y ver que si es eso lo que queremos, si es lo que necesitamos como isla nosotros. Porque si ya tenemos problemas para nuestros residuos humanos, no podemos cargar con residuos industriales también, pues, o sea, es mucho pedirle al archipiélago, ¿no? Así es, y si tú te has pegado también una mirada a la contación noticiosa que pasó un poco desapercibido, lo que se empezó a sentir con el tema de los depositarios o los emisarios de evacuación de las aguas de la costanera, que generaron un Sí. problema también en ese sector de Fátima y que quedó así como olvidado porque lo superó la Sí, noticia de la sí, basura. sí, sí. Oye, ese tema, hay que volver sobre ese tema. Además, algunos pueden estar sacando cuentas alegres que nos olvidamos. No nos hemos olvidado de ese tema. De hecho, está judicializado este asunto, lo está viendo el Ministerio Público. Así ¿Ya? Hay es. denuncias respecto a eso. Eh, ya que hizo el paréntesis, ¿hay algún antecedente respecto a eso más? Respecto a ese tema, nos vamos a separar un rato de la basura, de lo que pasó con la contaminación en la bahía de Ancún, los malos olores. Ah, sí, 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 la información que hay, según los primeros informes que se entregaron, era que no solamente era el olor de las algas, que también, sí, claro. también estaban allí, pero sin embargo los olores provenían de los emisarios que evacuaban, tengo entendido, aguas servidas de ahí de la empresa de sal. Sí. Esa A es mí, la a mí me información. llama la atención una cosa, un aspecto. Que esto no es una crítica hacia una persona, pero me llama la atención con la premura, con la rapidez que el encargado de la Superintendencia de Servicios Sanitarios aquí sale a descartar el tema de justamente de lo que se está investigando hoy día, con informes fecales y todo eso. Me llama la atención esa rapidez con que se salió prácticamente a descartar que la empresa Sal no tuviera nada que ver. Cuando generalmente estas cosas se hacen análisis científicos, Así es. científicos. Este asunto no es que me parece, no me parece, yo creo o dejo de creer. No, señor. Cuando suceden estas cosas, hay grupos de profesionales que tienen la superintendencia de servicios sanitarios, los cuales despliega y tiene instrumentos también, y luego de un exhaustivo análisis descarta o no. A mí me gustaría que en esta oportunidad hayan responsables de la información muy temprana que se dio, descartando lo que finalmente se está confirmando. Oye, si la sabiduría popular nunca va a ser superada, Así es. ¿ya? ¿Qué decía la gente del borde costero que ha vivido por generaciones y generaciones en ese lugar? Digo, esto no es solo el alga, porque No es tenemos solo problemas justamente. con el alga desde que el mundo es mundo. Sí, así Aquí es. hay algo más que el alga que está haciendo que la gente ande con dolor de cabeza, con náusea, que personas hayan tenido que acudir al servicio de urgencia. Acá hay algo más. Yo quiero hacer ese paréntesis porque me molestó mucho que la respuesta fuera tan temprana, ¿ya? Y haciendo, en algunos casos, casi parecía una apología de la empresa a quien se señalaba. No estamos diciendo que la empresa sea responsable, pero hagamos estudios primero y después determinemos científicamente, ¿ya? Si la gente tiene razón o no tiene razón, Así, ¿ya? porque además había algunos hechos que hoy día todavía son evidentes, por ejemplo, los cortes de calles ahí en el sector frente a la feria, que Exactamente. son Ay, obras que está haciendo ESAL, que algún problema hay allí con respecto a su emisario.
Ayer, por ejemplo, en el centro de la ciudad había eh, evidentes malos olores en el ambiente, no se sabía si serían las obras que están haciendo respecto a la reparación de las veredas. En las poblaciones, por ejemplo, la Cardenal Raúl Manrique, también en algunos periodos se han detectado malos Se han olores detectado malos olores, claro. que aparecen desde de los lavamanos, Sí, correcto, correcto. de los sanitarios. Entonces, esas son cosas que igual hay que investigar porque Claro. pueden ser olores que pueden causar daño a la salud de la población. Muy bien, tú has dicho. Estas cosas no son producto de la imaginación de los vecinos. Y lo primero que hay que hacer es atenderlas. Ponerse ante la hipótesis de que algo está ocurriendo, porque no son olores habituales. Así es. ¿Ya? Y que en muchos casos causan dolores de cabeza y las personas, como sucedió, van a parar a los servicios de urgencia. Ojalá que todo esto se dilucide bien. Me gusta, fíjate, me gustó ver ahí al fiscal Calixto, parece, trabajando en este tema, porque, como digo, se judicializó y esperamos que hayan resultados. Ahí sí se aplicó, se fueron a sacar muestras y todo eso, y espero que los resultados sean a altura, muy concienzudos, que sean de buena calidad los estudios para que dé resultados objetivos y tal con los responsables. Sí, Ya, dar con los como responsables. dices tú, hubieron varios organismos que estuvieron trabajando de la mano, por ejemplo la Sí, Armada con sus equipos técnicos también, sí. bomberos, Pero la Armada igual salió como a descartar la situación mm, prematuramente. Sí. mm, Incluso hay un tema ahí que me provoca malestar también, o sea, representando el malestar de vecinos, que muchos organismos salieron a descartar a priori. situaciones. Claro, a priori, Mm, ¿ya? Y hoy día, ¿por qué está judicializado? Porque evidentemente no tenían razón quienes salieron primero a descartar que fueran, cuando se le echaron toda la culpa a las pobres algas, claro, se actuó muy precipitadamente, ¿ya? La próxima vez que esto sirva de lección, cuando ocurra algo así, primero se despliegan todos los equipos técnicos en terreno y después se saca una conclusión en base al resultado de un análisis. así Esto no es. es me parece que, ¿ya? No es me parece que, esto no es así, no funciona. Nuestro país, gracias a Dios, es un país que va en vía de desarrollo y es porque las cosas se hacen bien, ¿ya? Así es. O se están tratando de hacer bien. Sigamos haciéndola bien como lo hacían los empleados públicos de antaño. Estimado, volvamos al tema de la Sí, basura. Como digo, yo tengo que tomar lo que dicen las personas. Eh, se toman fotografías todos los días de postales que no nos hacen muy bien. ¿Ya? Hay basura depositada en muchos sectores de la comuna. Tú pasas a las 8 de la mañana, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, está esa postal. Esas postales nos lesiona como comuna turística porque se viralizan y se ve en internet. ¿Cuáles son los antecedentes que molestan? Que muchas agencias de turismo que tenían como destino turístico la comuna de Ancud se lo están saltando en algunos casos, ¿no? así es. Y es razonable, si yo soy operador turístico y hay un problema sanitario en una comuna, es lógico que se va a hacer eso. Por lo tanto, algunos reflexionaban que, yo no me acuerdo, ¿ah? Dicen que en el pasado todo este tema de recolección de residuos se hacía desde las 7 de la tarde y durante toda la madrugada. Algunos mencionaban periodo de Don Kurt Hartmann, yo no me acuerdo, la verdad, ¿no? En que los residuos se retiraban en la noche, entonces al día siguiente aparecía un Ancud limpio. Es una buena sugerencia, es viable lo que dicen algunos vecinos de poder hacer todo este trabajo de noche y para que en la mañana aparezca una ciudad limpia. Mira, ¿Sería posible? qué bueno que lo tocaste, Claudio, porque este problema, esta crisis nos ha traído varias cosas que de alguna forma yo creo que van a ser positivas en el futuro. Por supuesto, esto nos hace madurar. Y antes de entrar en el argumento, efectivamente lo que tú señalas, si tú, bueno, todos vimos los medios nacionales, ¿cierto? Los canales nacionales, Sí,
cuando veíamos las cuñas donde pasaban las noticias de Ancud, parecíamos que estábamos tapados de basura, porque le enfocaba a la pila no hay. Exactamente. Entonces, eso causa, indudablemente, causa un impacto en la gente que quiere visitar la zona, la isla. Sí, pues. Indudablemente, yo creo que hay que hacer un trabajo bastante fuerte de aquí en adelante. Pero como tú señalas, este problema nos ha traído también algunas cosas que se han estado implementando. El tema de cómo cambiar los horarios de recolección, sin duda, se han estado analizando y yo creo que se va a empezar a implementar en el futuro porque es una muy buena medida porque se hace la recolección en horarios que la ciudad está despejada, podríamos decir, incluso de tránsito. De tránsito, incluso, claro. Entonces yo creo que se ha estado, el departamento de Aseo Nato lo ha estado analizando, lo ha estado dando vueltas, pero además de eso, no teníamos los medios necesarios, no teníamos los contenedores necesarios, no teníamos los camiones necesarios. Y aquí viene una buena noticia, porque el día lunes, recién pasado, nosotros tuvimos una reunión extraordinaria de consejo, donde aprobamos la contratación, ¿cierto?, de forma directa, con recursos del gobierno regional que asignó para esta situación de emergencia la compra de 5 camiones recolectores de basura y 400 contenedores para distribuirlo tanto en el sector urbano como en el sector rural. Así que son medidas que van de alguna forma para abordar la situación que tú mencionas. Y lo otro importante, que de aquí también se hizo una resectorización, ¿cierto? Se hicieron cuadrantes de recolección para de alguna forma ordenar más el tema de la recolección de basura, pero además, aparejado de eso, va un tema de armar, ¿cierto?, un tema de separación de basura en el origen, del tema de reciclaje, porque de la cantidad de basura que nosotros generamos, más del 50% es materia orgánica, materia que puede ser utilizada, por ejemplo, por los huertos, para los invernaderos, para tierra de hoja. Es un potencial en abono que puede utilizar las familias para establecer sus huertos y puede generar sus propios alimentos sin gastar ni uno. Entonces, tenemos, yo creo, que desarrollar, como tú señalas, un plan que te estoy contando, pero con mucha información, socializando con la Junta de Vecinos, con la comunidad organizada, con los colegios, en todos los lugares donde podamos llegar con esta información para que pueda irse instaurando ya como en la mente de la gente, que por ejemplo el día lunes le toca el cuadrante X, el día martes le toca a su población con el cuadrante X. Y lo otro también, que antes de que se me olvide, yo creo que hay que agradecer, Claudio, en esta emergencia, el gran temor que teníamos, y me incluyo, era por ejemplo de los llamados que se hizo de parte de nosotros, de la autoridad, de los técnicos de medio ambiente, de los profesionales, en el sentido de que esos días que tuvimos, ¿cierto?, sin poder recoger la basura, la gente pensamos que lo iba a tirar todo en la calle, y eso no fue así. Si bien es cierto, hubieron algunas cosas bien puntuales, pero la mayoría de la gente ayudó con su voluntad de guardar la basura hasta que hubiera una medida transitoria como la que se está llevando adelante, y tuvimos, yo creo que fueron 4 o 5 días que la gente nos sacó su basura, y eso yo creo que hay que destacarlo. Sí, yo lo quiero destacar igual, porque ¿sabes qué? Me recordó algunos episodios en que ante la crisis ya límite, nos surge un gen que es extraordinario. Me recuerda a otras situaciones en que hemos actuado muy bien, el terremoto, ¿cierto?, en que actuamos muy bien, la crisis de los pescadores, en que actuamos muy bien. Y ese día, cuando estuvimos en el límite del problema de la basura, los ciudadanos se portaron ejemplar. Bien. Ejemplar. Es decir, las personas se restaron a sacar su basura, y eso se notó porque uno esperaba un colapso. E incluso hoy día está más desordenado el tema que esos días que fue un poco más catastrófico el tema. Así es. Sin lugar a duda. Ahora, eso, destacar, siempre viendo el vaso medio lleno, que
ya hay cosas que empezaron a surgir como positiva de todo esto, que es, primero, un concepto que está circulando y que nos parece a todos fantástico, que se llama Y reciclaje. el reciclaje. Algunas personas lo veían como un concepto lejano, sin embargo hoy día están aprendiendo, se están informando respecto al reciclaje. Sin lugar a duda que como comuna hay algo que hacer ahí, porque Ancud podría aprovechar esto a favor, ¿ya? Aprovechar de postular a todos los proyectos que sean necesarios para prodigar los vertederos, para separar nuestros residuos, acompañado de educación. Tú mencionaste un organismo que es muy potente, las juntas de vecinos, ¿ya? Donde se podría recibir alguna especie de cursillos, ¿cierto? Así es. Para aprender a reciclar. Lo otro importante, estos camiones que van a llegar a la comuna de Ancud, muy importante porque llegan en forma oportuna, viendo el vaso medio lleno. El dinero para iniciar los estudios para un vertedero para las tres comunas, un relleno sanitario, hay que acostumbrarse a hablar de este nuevo Sí. concepto. Está más de 140 hectáreas destinadas para manejar esto. Me parece que todo esta crisis podemos aprovecharla a favor. Y de hecho ya están llegando buenas noticias. Así es. ¿Ya? Yo sé que algunos están molestos porque en situaciones como esta siempre también surge mezquindad, po, Así es. ¿ya? Se ha tratado, algunos han tratado de sacar algún rédito político. Sin embargo, me llamó la atención que es la misma ciudadanía la que en un momento dado dijo, no, pues este es un problema de todos. O sea, mucha gente. Independientemente que después que superemos esto tengamos que pasar algunas cuentas, o no, si hay responsabilidades, pero sin lugar a duda que este problema hoy día es un problema de todos, ¿no? Así es. Pero tú has sentido que hubo como la intención de repente de aprovecharlo, de aprovecharse políticamente de esta crisis, ¿o no? Yo lo dije desde el primer día. La verdad es que a mí me entrevistaron varios medios de Castro, de Chonchi, aquí en la comuna de Ancud, y los dije desde el primer día que aquí detrás había de algunos sectores por generar una situación caótica, echándole más pelos a la leche, como se dice Sí, claro, vulgarmente, claro. para de alguna forma dañar al alcalde de Ancud. Y la gente hoy día es inteligente, la gente se da cuenta. Cuando se buscan diferentes argumentos eh, para no ayudar de repente, para poner más problemas, es una cosa evidente. Y eso lo hicieron autoridades de nivel regional, yo lo dije en su momento, lo hicieron autoridades del nivel provincial. Los alcaldes de Chiloé no se pusieron a cooperar, ¿cierto?, Sí, sí, con su par de Ancud. Sin mencionar Sí, alguna salida de libreto del intendente. sí, así es. Y también yo creo que aquí en la comuna hubo algo de eso. Yo creo que lamentablemente fue así, pero finalmente el alcalde salió muy bien parado, no solamente aquí en la comuna de Ancud, sino que a nivel provincial, porque hoy día es el gestor de la solución, tal vez, si se llega a materializar para la provincia. Por lo tanto, está muy bien valorado, ¿cierto?, por esa acción, y yo creo que jugó todas las fichas como buen político en un momento oportuno, y hoy día se está manejando muy bien la situación. Yo creo Oye, qué bueno, ¿ah? Bueno, en las situaciones de crisis también se ve cuánta agilidad ha desarrollado el político, po. Así es. Para resolver problemas, ¿no? Así es. Eh, Sí, porque son problemas, Son problemas grandes, son grandes problemas, y, sí. y los tiempos son cortos, son dinámicos, y donde hay que tomar decisiones de repente importantes en muy pocos minutos. Exactamente. Así que vamos a quedarnos con las buenas noticias. Las buenas noticias es que ya se vislumbra a raíz de lo que le pasó a Ancud, ¿ya? Así es. De lo que le pasó a Ancud, una solución probablemente para toda la provincia. Más de 140 hectáreas, 270 millones para comprar esto, ¿no? Para comprar los 143 Las hectáreas, 140 hectáreas del gobierno. 80 millones para estudio. 80 millones para estudio y acotando estos estudios que suelen ser muy largos a un plazo mucho más pequeño, ¿no? Así es. Así que podría haber solución dentro del breve plazo. Así es. Se hablaba de 6 8 meses que podrían estar los estudios, y que Perfecto. todos los equipos se unen detrás de estos esfuerzos. También sumar, como tú señalabas anteriormente, la adquisición de 5 camiones que deberían estar llegando los próximos 15 días, 640 millones de pesos más, y los
400 contenedores con un valor de los cerca de 95 millones de pesos. Así que es una cantidad importante de recursos y aquí hay que también reconocer, yo creo que tanto el gobierno regional que puso los recursos para la compra de los camiones y los contenedores, también hay que reconocer que el gobierno a nivel central, a través de la SUDERE, ha puesto los recursos necesarios para la compra del terreno donde se pudiera establecer el relleno sanitario provincial y eventualmente también para todos los estudios que se requieran para llegar a concretar, ojalá lo más pronto posible, porque este es un tema que estalló en Ancud, pero se va a ir multiplicando por todas todas las comunas de la provincia, porque todas tienen problemas desde el punto de vista de disponer sus rellenos, sus desechos domiciliarios, perdón. Bueno, lo importante es que tenemos que aprovechar nosotros esto para fortalecernos como comuna. Fortalecernos como comuna. Ante las eventualidades de problemas que sean comunes a todos, primero solucionar nuestro problema. Si hay que perseguir responsabilidades, se persiguen después de solucionado el problema, no en otro orden, siempre en ese orden, ¿ya? Y que esto sirva para que a mí yo me acuerdo siempre de una figura que circula en internet, que se está haciendo agua el bote, hay dos personas sacando el agua del bote y quienes están del lado seco del bote dicen, no es nuestro problema, ¿ya? Bueno, cuando pasan estas cosas nos afecta a todos. Así es. Nos afecta a todos. Ahora, lo que sí se espera que se pueda, mientras se pueda perfeccionar el tema de de la extracción de estos residuos, que se pueda perfeccionar, y yo lo encuentro muy buena idea, porque se ha visto en otras ciudades que ojalá se empiece a recoger la basura en un horario no peak, que la basura no esté todo el día, digamos, esperando ser retirada, sino que se puedan capitalizar más horas durante la noche, cosa que al otro día amanezca prácticamente todo esto ya despejado. Claro, la idea, por ejemplo, retomando un poquito el tema del reciclaje, la idea también que, por ejemplo, desde el origen se pueda separar la basura, eso también contempla el plan. Por ejemplo, el comerciante del centro que saca mayoritariamente, por ejemplo, cartón, que tenga un previo cuidado de, por ejemplo, de que lo entregue embalado, por ejemplo. O que no se moje, claro, y que no se contamine moje, con otra cosa. Que no se contamine con otra cosa, porque también tenemos el interés de varios recicladores en cartón, en lata, en plástico. Y ahí, por ejemplo, también hacer un paréntesis en el sentido de cuando vino la Seremi de Salud de la región de los Lagos, planteó de que ellos estarían dispuestos también a financiar, ¿cierto?, una pequeña planta de reciclaje. Yo lo propuse, propuse en el Consejo Municipal hace tiempo, lo reiteré en el último, porque nosotros tenemos el terreno que podría ser, digo yo, lo veo así, que es en Pudeto Bajo, y tenemos una gran cantidad de terreno ahí, tenemos las instalaciones para hacer taller tal vez de reciclaje. Excelente, o sea, está la alternativa. Lo importante es que de aquí en más podamos ver más de estos contenedores de colores que nos permiten separar los residuos. Sería importante que a través de un plan que pueda presentar la municipalidad, también quizás en algún ministerio apropiado, se pueda dotar las casas de Ancud de los residuos, los contenedores necesarios para hacer la separación. Así es. Y eso aparte nos permitiría manejar muy bien todo esto y pasaríamos a la historia como la primera comuna sustentable que recicla toda su basura. Así, yo creo que ya no es basura, claro. ya un porcentaje ya no va a ser basura, sino va a ser materia prima para otra cosa. Así es, y aquí todos sabemos que de repente cuando hay un gran problema surgen oportunidades, y yo creo que, como dices tú, tal vez nosotros pasemos a la historia por ser pioneras de una forma para la solución del problema provincial, y por otro lado también establecer fuertemente programas de reciclaje, que es lo que de alguna forma va a permitir minimizar los efectos que sin duda trae la disposición final de la basura domiciliaria en cada una de las comunas. Vale. Y hay que actuar con grandeza, ojo, esto va para las otras comunas, porque yo no sé si mañana, porque ahora a raíz de esto se transparentó que la mayoría de los vertederos en Chiloé están bajo norma, o sea, bajo la norma, no están legales, ¿ya? Entonces yo me imagino, ahora que Chonchi manifestó esta nula solidaridad con Ancud, ¿qué le va a pasar a Chonchi si mañana tiene el mismo problema? ¿Con qué cara le pide a otra comuna que le reciba los residuos? Por eso
que siempre hay que mostrar grandeza, que todo rebota y todo vuelve. Así que ojalá que no se encuentren con el problema de falta de solidaridad de otras comunas hermanas, como lo expresaron en Chonchi, que se cerraron totalmente a ayudar a Ancud y sin embargo tampoco tienen todo muy ordenado en la casa y mañana pueden tener este mismo problema y yo me imagino que ellos querrán que otras comunas actúen de otra manera, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un vecino tuyo tiene un problema? Nos sentamos a conversar cómo solucionar el problema de tu vecino, ¿cierto? Esa es la manera de actuar a los chilotes, no la otra. Porque si tu vecino tiene un problema, juntémonos todos a conversar cómo solucionamos el problema de este vecino, pero no podemos cerrarle la puerta a una solución. Eso debería quedar para la reflexión, ¿cierto? Es rescatar de alguna forma la buena convivencia de los chilotes. Exactamente. Exactamente, nada más que actuar a los chilotes. Si cuando un vecino tiene problemas es lo que hacemos siempre. Vamos, nos juntamos todos y solucionamos ese problema y lo hacemos nuestro. Esa es la forma de actuar y hoy día no se estuvo a la altura, está muy occidentalizada algunas comunas de Chiloé, ojalá se achiloten un poco más. ¿Ah? Así es. Concejal Nelson Delgado, yo quiero agradecerle por haber venido hoy día acá a Décima Televisión a conversar de estos temas, este tema que es tan importante. Falta mucho conversar de estos temas. Así es, yo quiero también reiterar el agradecimiento, Claudio, por tener la deferencia de invitarme a tu programa a poder conversar, discutir, debatir, proponer ideas sobre temas relevantes para nuestra comuna, para la provincia y por qué no decirlo también por la región. Así que un saludo caluroso a cada uno de los vecinos que están ahí detrás de la pantalla. Okay. Y a nuestros amigos, por favor, una vez que llegue este programa a su teléfono, a través de redes sociales, compártalo, coméntelo, súmese. Muchas gracias, Nelson, por haber venido. A usted. Hacemos nosotros una pausa, ya volvemos con el final de Temas y Gente Regional.